En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestiones de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De pie, por favor. Que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas proclamar su palabra dignamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él,
y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, la Escritura nos invita a meditar, a profundizar en el gran amor de Dios. La enseñanza es precisamente que recordemos que Dios es amor, que nos crió por amor y que quiere que vivamos en unidad por ese amor. En las escrituras del día de hoy, en las lecturas, escuchamos de dos personajes. Esta segunda carta a Timoteo, esta es la segunda. Ayer escuchábamos el inicio de esta segunda carta, el saludo y la presentación. ¿Quién es Timoteo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 1, 2, 3, vamos a encontrar quién es Timoteo. En uno de los viajes de San Pablo, dice que se encontró con él, se lo recomendaron, hijo de una judía que abrazó la fe y de un padre que era griego, pagano. Y que San Pablo, lo circuncidó y lo hizo su discípulo. Le fue enseñando, le fue formando y, como escuchábamos ayer, le impuso las manos, lo hizo pastor. En esta carta le sigue diciendo cómo debe enseñar. Si morimos con Él, con el Señor, viviremos con Él, dice Pablo. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él no va a ser infiel. Él va a permanecer fiel porque es el amor perfecto. Eso es lo que debes enseñar, le dice Pablo a Timoteo. Y esa es la enseñanza que nos llega a nosotros también, de permanecer fieles a Dios en ese amor al que somos llamados a vivir con Él, en esa relación íntima. Luego en el Evangelio tenemos que nos habla de un escriba. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas muy educadas, hombres muy cultos, de mucha sabiduría, y uno de sus trabajos principales era escribir la ley. Y dice que ellos hasta contaban los espacios, comas, puntos, porque eran perfectos en lo que querían hacer. Querían hacer un trabajo perfecto, muy escrupuloso, y se enfocaban mucho en la ley. Entonces este escriba que le hace la pregunta a Jesús sabía lo que le estaba preguntando y esperaba la respuesta. Y Jesús le contestó a su pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Es la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Amarlo a Él. Pero Jesús le dice, hay un segundo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le dice, muy bien dicho, maestro. Lo reconoce, maestro, porque así estaba la ley. Cuando le repite el escriba esas mismas palabras, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Veamos esa frase, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, ya eres salvo, ya te salvaste porque ya reconociste al Señor. No, no estás lejos del reino de Dios, porque todavía le falta para llegar a su final. Es lo que la Iglesia, la Madre, nos enseña a nosotros también. Venimos a misa, recibimos la comunión, nos confesamos, participamos de los sacramentos. No estamos lejos del reino de Dios, pero no somos salvos todavía. Porque para llegar a la salvación tenemos que seguir trabajando hasta el último momento de nuestra vida. Eso
es lo que debemos enseñar. Que tenemos nosotros la oportunidad de alcanzar la salvación, no por nuestros méritos, dice Pablo, sino por el gran amor de Dios. Y porque estamos llamados a vivir esa íntima relación con nuestro Creador, que nos crió por amor y que espera que vivamos en amor. Pidámosle a Jesús Eucaristía que nos ayude a crecer en ese amor, a crecer en santidad, para que así un día lleguemos a vivir juntos en la eternidad. Que así sea. Y elevemos al Señor nuestras oraciones. A cada una de ellas respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, por el Papa Emeritus Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda y termina con esta pandemia para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a todos los enfermos, sana a los que están enfermos con este virus. Cúranos del miedo, cúranos del orgullo y llénanos de tu paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos nuestros enfermitos, todos nuestros parroquianos, para que el Señor les conceda salud en su cuerpo, pero sobre todo en su alma. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros fieles difuntos, para que descansen en paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por leyes justas migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimente nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo de la medicina y bomberos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por su intención personal. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios de bondad y misericordia, escucha las oraciones que te hemos presentado. Atiéndelas como atendiste a los dones del justo Abel. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles
y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz.
Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos y hermanas, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dirige, Señor, con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que, dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias.